Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente, un espacio para la reflexión. Te habla Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que a todos nos sirve. Se llama Jesús sana, salva y libera. Y para este tema vamos a compartir un texto de la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21. Dice así la Palabra de Dios. Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a decir hoy que Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Y recordemos que Jesús venía de las tentaciones del desierto. Y esto era bien interesante porque la verdad es que Jesús había sido entrenado por el Espíritu Santo, permitiéndole ser puesto a prueba por el demonio. Claro, estas tres tentaciones de las cuales hemos hablado tanto, y en todas las Semanas Santas o en todas las Cuaresmas se tocan estos textos bíblicos de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, precisamente como una forma de entrenamiento espiritual. Jesús venía entonces de las tentaciones del desierto, ya fortalecido para enfrentar su vida ya de trabajo espiritual, su vida de apostolado, y entonces lo primero que hace es que va a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Y este dato es muy interesante porque la verdad es que el primer trabajo que comienza a hacer nuestro Señor Jesucristo es precisamente en un lugar donde se crió. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué tendría que ir allí? Yo creo que porque ese es el primer trabajo que hace en la vida de cada uno de nosotros. El Señor viene a la raíz de nuestra vida. Viene desde que fuimos engendrados, desde que fuimos creados, quiere llegar a esos momentos donde sabe que necesitamos sanación. Creo que es bien claro que todos nosotros, los seres humanos, pues tenemos una historia, y una historia que comienza con una formación, comienza con un nacimiento, comienza con el enfrentar una cantidad de vicisitudes en la vida desde que somos niños. Y allí es donde precisamente tenemos todos nosotros una gran cantidad de dificultades. Allí es donde nos hacemos miedosos, allí es donde nos volvemos seguramente inseguros, allí es donde enfrentamos a veces abusos, golpes, maltratos, a veces abandonos, heridas de diferente naturaleza, desde que somos niños. Por eso es que esta primera etapa o este primer trabajo el Señor lo quiere hacer precisamente en el pueblo donde se había criado, allí precisamente donde se gestan los primeros pasos de formación de la vida de una persona. Asimismo viene a nuestra vida a tratar de sanar todas esas heridas del pasado de nuestra niñez. Pues bien, pero además dice que el Señor vino a enseñar en la sinagoga. Lo primero que hace cuando llega a Nazaret es ir a la sinagoga a enseñar precisamente lo que tenía para el ser humano. Y es curioso ver, pero el Señor llega a los judíos, dentro de los judíos, y va a la sinagoga de los judíos. Claro, cuando se habla precisamente en Jerusalén de Jesucristo, después de su muerte y resurrección, hablan del nuevo camino. Pareciera entonces que Jesús era, digámoslo así, como el bicho raro de la época. Este hombre que se va a venir aquí a hablar, qué es lo que va a venir aquí a enseñar, si es hijo del carpintero. Y sin embargo, hay algo bien interesante, y es que Jesús quería tener clara que la autoridad venía desde antes, desde los judíos, y que la salvación venía desde los judíos. Jesús no vino a repartir Biblias, ni vino a darle bibliazos ni versiculazos a las personas, de ninguna manera. Jesús vino en obediencia y vino a enseñar dentro de las mismas sinagogas, dentro de la misma formación judía, dentro del mismo pueblo judío. Allí quería venir el Señor a enseñar, y por eso es que dice que primero vino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pues bien,
Este proceso nos enseña a tener obediencia a la misma iglesia. Jesús no vino a montar rancho aparte y creo que de esto deberíamos aprender todos los seres humanos, porque a veces algunos de nosotros o algunos de los predicadores o evangelizadores se creen o nos creemos muy inspirados y entonces ya porque leímos la Biblia queremos ir a montar una iglesia de garaje en cualquier parte del mundo. No, eso no es así. Creo que Jesús entendía bien el orden, Jesús entendía bien el principio y hacia dónde caminaba la misma iglesia y por eso fue que vino a fundar también su iglesia dentro de la sinagoga a decir cuál era el orden y cuál era la verdad. Bien, dice aquí que le dan a leer el libro del profeta Jeremías y cuando le dan a leer el libro del profeta Jeremías anuncia 4 cosas específicas en la vida de una persona. La primera de ellas es que ha sido enviado a darle las buenas noticias a los pobres, pero también a anunciar la libertad a los presos, a darle la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces habla de pobres, de presos, de ciegos y de oprimidos. Estas 4 cosas son las que viene precisamente el Señor a liberar a nuestra vida, incluso a tu vida o a mi vida. De hecho, viene precisamente a liberarnos porque mira lo que dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, verso 10. Dice, el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué hermoso es saber que el Señor viene para que nosotros tengamos una vida abundante. Y nos habla de que el ladrón ha venido antes para robar, matar y destruir. Ha venido para robarnos nuestra paz, para matar nuestras esperanzas y para destruir nuestra vida. A eso vino el demonio, ese es el enemigo. Pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y hoy la pregunta sería, ¿cómo es de abundante tu vida? ¿Qué tan abundante realmente es? Y no me estoy refiriendo solamente a las cosas económicas. Me estoy refiriendo a una vida abundante de alegría, de paz, de equilibrio, de armonía interpersonal, de armonía en el mismo hogar. Es una vida realmente en la que nosotros necesitamos llenarnos de paz, de gozo, tener alegría para vivir. Es una vida como la que en verdad Dios quiere que todos nosotros llevemos. Y por eso viene a Nazaret, viene precisamente a la raíz, viene a la familia donde fue criado, porque el Señor sabe que allí necesita hacer un trabajo superior. Y precisamente habla de 4 cosas, como quien dice, parece ser que en la raíz es donde se gestan 4 problemas graves en el ser humano. El primero de ellos es a darle la buena noticia a los pobres. Y tú me vas a decir, bueno Juan, pero es que a la larga yo no soy pobre, yo tengo comida, tengo carros, tengo casa, tengo haciendas, tengo departamentos en diferentes lugares. Pues es que quizá no es esta la pobreza a la que se está refiriendo específicamente el Señor, aunque también hay pobres económicamente a los cuales el Señor también quiere de cierta manera auxiliar. De hecho, cuando una persona se encuentra con el Señor, pues esta persona, si tiene un estado de pobreza económica, el Señor levanta tanto su vida en victoria, su vida emocional, su vida espiritual, su equilibrio intelectual, que hace que la persona pueda comenzar a conquistar también victorias materiales. Pero vamos a ver precisamente cuál es esa buena noticia a los pobres. ¿A cuáles pobres? Especialmente, primero, a aquellos que se sienten impotentes para dar de sí. Esos que dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que yo no sé, es que eso es para otros que saben, eso es para otros que pueden, es que yo no soy tan inspirado. Es esa pobreza que nos hace como encerrarnos, como aferrarnos a que nosotros no podemos en un negativismo y en un pesimismo tremendo en nuestra vida. Pues hoy el Señor quiere darle la buena noticia a ese tipo de pobres. Tú no eres pobre, tú sí tienes con qué dar, tú sí tienes muchas cosas para dar de ti mismo, para darte a los demás. Todos, absolutamente todos las tenemos. Pero ¿por qué venía Nazaret precisamente al pueblo donde se había criado? Pues precisamente porque desde niños nos acostumbramos a ser personas negativas, creyendo que no tenemos, y esto viene también desde la formación. No, dijo, eso no es para nosotros, eso es para otro tipo de personas, eso no es para ti, es que nosotros somos pobres, nosotros no podemos, eso es para otro tipo de personas que son más inteligentes, nosotros no somos tan inteligentes. Parece que esta mentalidad de pobreza interior nos la mete el mal en nuestra cabeza y parece que nos la hace crecer, pues el Señor viene precisamente para darle esta buena noticia a los pobres. ¿Pero a cuáles pobres además? A los tímidos. Una persona tímida es una persona que también es pobre emocionalmente, que siente vergüenza de sí mismo, de lo que va a hablar, de lo que va a decir, de expresarse,
de saludar, de presentarse. Una persona que le da miedo hablar, que le da miedo poner su figura, se siente pobre. Se siente pobre de sí mismo, de que no tiene condiciones para enfrentar socialmente la vida. Pues cuando Jesús viene a sanar el corazón del hombre, viene a sanarle socialmente su corazón y viene a eliminar toda timidez de la vida de una persona. Pero también viene a los pobres económicamente hablando. Claro, cuando Dios levanta la vida de esos pobres, estamos hablando de personas que nacen en hogares con dificultades económicas o que toda la vida tuvieron una dificultad económica por diferentes causas. Una de ellas la vamos a ver también en el momento de la opresión, que va a ser al final de esta charla. Pues bien, a estos pobres económicamente hablando, el Señor también viene y les da una libertad especial, les anuncia una buena noticia. Lo primero que hace el Señor es sanar tu seguridad. Y sana tu seguridad y te va abriendo puertas para que haya bendiciones en tu vida. Pero lo más importante es que antes le hayas entregado tu corazón al Señor, tu confianza, hayas hecho tu declaración de fe en el Señor y te vas a dar cuenta cómo poco a poco el Señor va a ir abriendo puertas. De esto hablo en un pequeño libro que se llama Camino a la Prosperidad, pero hablo también en otro libro que se llama Riqueza o Pobreza, tú decides. Cómo el Señor bendice a sus hijos y hace que sus vidas prosperen también en lo económico. No es lo fundamental, pero también en lo económico. Lo económico es la añadidura que el Señor nos regala. Pero ¿qué otro tipo de pobreza? La pobreza de aquellos que se sienten faltos de conocimiento, que creen que no pueden aprender. No, es que eso no es para mí, es que yo no soy inteligente, es que yo no tengo con qué aprender eso, es que para mí es muy difícil entender. Ese es un estilo de pobreza, pero es una pobreza que tal vez ha sido infundada en nosotros. Es una pobreza por falta de conocimientos o más bien por falta de condiciones para poder aprender. Por falta muchas veces de tiempo, por falta a veces incluso de la parte económica, es que no crecemos en el conocimiento. Pero la verdad es que todos podemos conocer, todos podemos aprender. El Señor nos ha regalado una gran capacidad a todos los seres humanos para que en esta razón que nos ha dado podamos nosotros también crecer en el conocimiento y ya se elimine ese tipo de pobreza de nuestra vida. Pero también la pobreza de los que se sienten rechazados. Hay personas que se sienten rechazadas por la sociedad. Es como si se sintieran discriminados, como empobrecidos, como avergonzados de lo que son. Pues este tipo de cosas también las viene a sanar el Señor. ¿Por qué? Porque desde niños seguramente pudimos haber sido rechazados por un familiar, papá, mamá, hermanos, qué sé yo, y eso nos hace sentirnos como pobres, como necesitados de afecto, porque en algún momento de nuestra vida nos sentimos rechazados. Cuando llega Jesús a nuestra vida, entonces sentimos una cercanía, sentimos un calor, sentimos un gozo, sentimos una bendición especial. Pero también para los que sienten que no han progresado en la vida. Este es otro tipo de pobreza. Hay personas que llegan a los 40, a los 50 y todavía sienten que no han hecho nada en la vida. Y quiero decirte que el Señor es de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. Siempre hay una oportunidad para progresar en la vida. No importa los años que tengas, no importa que hayas perdido mucho tiempo en la vida. Si hoy quieres levantarte en el nombre de Jesús y caminar hacia adelante, te aseguro que la vida te puede dar nuevas oportunidades de bendición y puedes prosperar sin importar lo que haya pasado en el pasado de tu vida. Y número 7, aquella pobreza de los que no tienen fuerza para vencer un pecado, a los que dicen, yo no puedo, es que no tengo con qué dejar este vicio, es que no tengo fuerzas para dejar este pecado, es que no tengo fuerzas para apartarme de esto que parece ser que me tiene también como medio atado. Pues hay personas que sienten que no tienen fuerzas para vencer un pecado, para vencer una relación que no es adecuada, para tal vez morir al vicio del cigarro, de la droga. Dios viene para darte las fuerzas. Dios viene para enriquecerte en el dominio propio. A eso es a lo que vino Jesús y por eso dice, yo he venido a darle la buena noticia a los pobres. Esa es la primera cosa. Pero ¿qué más vino a hacer? Según este texto que hemos leído en Lucas 4 del 16 al 21. Viene también a darle libertad a los presos. Y ahora nos preguntaremos, bueno, ¿y yo de qué estoy preso? Recuerda que estamos hablando que viene al lugar donde había nacido, donde había pasado su niñez. Y es que desde niños es que el Señor viene a sanar y a liberar nuestra vida. Y ahora entonces nos va a decir que viene a darle la libertad a los presos. ¿Qué libertad? A los que están presos por el miedo. Hay personas que se paralizan, no pueden hacer nada,
están llenas de angustia ante las diferentes circunstancias de la vida, ante los problemas de la vida, se paralizan y entonces están como presos, no salen de sus casas, les da miedo presentarse en trabajos, les da miedo pasar un puente peatonal, les da miedo conducir en un freeway, les da miedo, no sé, hacer cualquier tipo de cosas. Personas que viven presos por el miedo. Todo esto viene el Señor a liberar profundamente los corazones. Ahí he hablado en un pequeño libro que se llama Venza los temores, precisamente de estos temores que atan nuestra vida, cómo el Señor viene a liberarnos de estas cadenas de la esclavitud. Pues bien, también viene a liberar a los presos, aquellos que se sienten presos por la soledad. Personas que se sienten que son solas, que no tienen quien les ayude, que no tienen con quién hablar, con quién conversar, que no tienen con quién pasar la vida y se sienten tristes, se sienten solos, incluso se aíslan, se llenan de angustia, caen en depresión. Pues mira, Dios ha venido a decirte, mira, tú tienes tantas cosas para dar que no es necesario que te quedes solo. Puedes salir al mundo a darle al mundo y vas a darte cuenta que el mundo te va a volver a regresar también en compañía, porque en la medida que des amor a los demás, el Señor te retribuye en amor de los demás a tu corazón. Por eso viene Él también a darle libertad a ese que se siente preso por la soledad. Pero hay otro tipo de cadena de esclavitud, hay otro tipo de celda que nos tiene presos. Puede ser la celda del autocastigo. Hay personas que no se perdonan. Látigo, látigo, látigo. Cometieron pecado hace 10, 20 años, 30 años y siempre están, si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera criado bien a mis hijos, si yo no hubiera abortado, si yo hubiera hecho lo otro. Y todo el tiempo dándose látigo. Es como si estuvieran en una celda y son los carceleros de su propia cárcel. Son ellos los que están allí atados. Pero Dios viene a decirte que eres libre, que ya no te des más látigo, que Él ya te ha perdonado, que Él derramó su sangre en la cruz por ti, que no tienes que darte más duro en la vida. No, que te tienes que perdonar y tienes que ser libre precisamente de ese autocastigo que manejas permanentemente. Hay otra cárcel en la cual a veces nosotros nos postramos. Es la cárcel de la autoestima baja. Sobre esto ya he hecho otro programa de mejorando nuestra autoestima. Pues bien, Dios viene a liberarnos de esa percepción de nosotros mismos, que parece que no quisiéramos salir adelante porque nos sentimos esclavos de lo que creemos que somos. Creemos que somos malos, creemos que no somos atractivos, creemos que no somos capaces, creemos que no valemos. Y Dios viene a quitarnos esas cadenas para que podamos salir precisamente en libertad. Pero también hay otro tipo de presos, los presos por un complejo. Tal vez el complejo por la obesidad o por la delgadez. Tal vez presos por el complejo quizá económico que tienen en sus vidas o por algún defecto físico que una persona puede creer tener en sus vidas. A veces presos también por un defecto o creyendo pues que tenemos un complejo por nuestro cuerpo, por nuestra sexualidad, por nuestra piel, por nuestro color, en fin, por el lugar donde hemos vivido, donde nacimos, por la cuna de nuestros padres. No sé, tantos complejos que el ser humano arrastra, que Dios ha dicho, quiero que salgas de esa cárcel en la que estás, quiero que avances hacia adelante, quiero que de una vez salga porque para eso he venido, para darte libertad de esa prisión en la que a veces tú mismo te metes. Pero también ha venido para los encarcelados físicamente, sí, aquellos que no tienen esperanza. De hecho, muchas veces le digo a los presos que he tenido la oportunidad de visitar, les digo, mira, si tú eres inocente, entonces levanta la cabeza y clama justicia. Pero si eres culpable, agacha la cabeza y clama misericordia, que el Señor tendrá de verdad una bendición inmensamente grande para tu vida. Precisamente hace poco publiqué un libro que se llama En el filo de la muerte, que es sobre un preso que yo visitaba, era de aquellos que ponía bombas en el tiempo de Pablo Escobar. Y este hombre tuvo una gran bendición de Dios. Se entregó al Señor, cambió su vida y llegó a tener una libertad más pronto de lo que él mismo esperaba. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de su caso. Pues bien, este es un tipo también, digamos, de cadena, de cárcel. Pero hay otros que están presos por la depresión, que es otra de las cosas que sana y que libera el Señor. La depresión, que es una de las peores enfermedades que existen en el mundo, pero que es tan antigua como el mismo Antiguo Testamento. Ya sabemos que el rey Saúl caía en depresión y David venía y tocaba el arpa y alegraba y alejaba el espíritu de la depresión. Pues acuérdate que Jesús es el nuevo David. Él viene a liberar tu vida de toda tristeza, de toda amargura,
de toda desazón en la vida, porque eso es lo que produce la depresión. Cuando tú le entregas tu vida al Señor con humildad y con pequeñez, le dices, Señor, aquí está mi vida, aquí la traigo delante de ti para que tú me sanes, para que tú me liberes. Pero hay otros presos, los presos por una falta de perdón. Y estos son peores, porque estos presos son presos de la falta de perdón, presos del rencor, pero además carceleros de esas personas con las que tienen problemas, con las que tienen rencillas. Todo el tiempo se están acordando de ellas, rumiando su dolor, rumiando su odio, su resentimiento, y ahí están como presos. Ellos están presos, pero además también son carceleros. Tienen su corazón como una cantidad de celdas donde tienen personas a las cuales le tienen un resentimiento o un rencor. Y hay otro tipo de presos, fíjate, los presos por el pesimismo. Este es otro tipo de presos y esto con muchísima frecuencia se vive. ¿Por qué? Porque hay personas absolutamente pesimistas. Todo es malo, viven quejándose, son negativos, nada les sale bien, es un tema tremendamente difícil. Todo lo que les sucede es absolutamente malo. Pues bien, estos son los presos de los que el Señor viene a liberar. Pero luego viene a hacer otra cosa bien interesante y es darle la vista a los ciegos. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y ciegos de qué? Pues mira, viene a darle la vista a los ciegos, aquellos que necesitan ver claramente que se encuentran en el error, porque no conocen la verdad. Hay días cuando viene Jesús, cuando nos regala el don de su Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y uno dice, wow, yo no sabía, yo no conocía esto, yo estaba tan equivocado. De hecho, en este proceso de las conversiones nos encontramos con una cantidad de gente que nos dice, es que yo estaba ciego, yo no veía, es que cómo había cometido semejante error. Uno mismo cuando estaba en el pecado y ha logrado salir de él, uno dice, Dios mío, pero yo cómo estaba tan ciego, yo por qué estaba haciendo eso que seguramente estaba dañando a otras personas. Es un estilo de ceguera. Pero también ha venido para sacar de cierta manera al ser humano que está postrado en el pesimismo, hacerlo ver con optimismo la vida. Es decir, cambia el chip de la persona. La hace ver las cosas de una manera positiva, la hace encontrar soluciones a todos los problemas que va encontrando en su vida. Pero también, cuando una persona tiene su proceso de conversión, le hace ver la magnificencia y el poder de Dios. Esto es algo de lo que me pasó a mí precisamente. Llevaba yo muchos años caminando hacia mi trabajo, todos los días 45 minutos en un automóvil, y luego cuando tuve el proceso de la conversión, me di cuenta de la hermosura de la creación. Había pasado por un lugar 1000 veces y no había visto ni las flores que había allí. No me había dado cuenta de la hermosura de los jardines por los que pasaba. Yo decía, ¿todo esto estaba aquí? Claro, lo que pasa es porque por el mundo parecía ciego. Todo el tiempo con los problemas en la cabeza que no podía ver ni el poder, ni la magnificencia de Dios, ni su creación, ni todo lo hermoso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también Dios ha venido a darnos la oportunidad de ver la riqueza que hay en nosotros y que hay en nuestros hermanos, porque a veces no la descubrimos. Y cuando uno está enceguecido por el mal, por la angustia, por el trabajo, por los apegos, no puede ver la riqueza que uno mismo tiene y la riqueza que tienen los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero también ha venido para que veamos las oportunidades de progresar en la vida. Nos abre caminos y nos dice, wow, es por aquí, es por allí. Y uno dice, miércoles, yo no había pensado en que podía progresar de esta manera. Y mire cómo el Señor fue abriendo los caminos. Pues nos da esas oportunidades de ver en dónde está el progreso. Pero también ver el mundo con unos ojos diferentes. Ya no somos los mismos de antes. Ya miramos la vida con ojos de amor, con ojos de alegría, con ojos de bendición, con ojos de grandeza. Por eso ha venido a darnos la vista a los que hemos estado ciegos. Y por último, dice allí que vino a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, ¿y oprimidos de qué? Bueno, en primera instancia, los oprimidos por una herida del pasado. Personas que están con una herida emocional de papá, de mamá, de un ex esposo, una ex esposa, de una expareja, de un abuso sexual, una herida que no los deja respirar. Bueno, esto lo hace en oración. Dios sana el corazón de las personas, las libera de una opresión que hay. A veces personas que van a lugares de liberación o de exorcismo, muchas veces no tienen ningún espíritu inmundo. Lo que sucede es que tienen una herida en el corazón que necesita ser sanada. Y cuando viene el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, a llenar esos vacíos en el corazón, esa persona sana, porque se da cuenta que Dios puede sanar toda herida.
Mira, en nuestros retiros espirituales hemos encontrado tantas sanaciones en las personas que ha sido una gran bendición de Dios. Que la persona delante del Santísimo Sacramento del altar, en una oración profunda de entrega al Señor, pidiendo el Espíritu Santo, logran encontrar sanación de esa herida que los tiene oprimidos, que no les deja ser feliz, que no les deja sonreír y que muchas veces los tiene enfermos físicamente. Pero también viene a liberar a los oprimidos por los hombres. Hay personas que se sienten oprimidos por un jefe, por un esposo, por una esposa, por un hijo, por un papá. Y finalmente cuando Dios viene a traerle la libertad, viene a quitar esa opresión que tienen, a dignificar al ser humano, a decir, un momentico, yo no puedo quedarme aquí oprimido por esta persona. Le da la fortaleza para tomar las decisiones de liberarse en su vida. Pero además, también la opresión de espíritus. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, también libera de espíritus que oprimen a las personas, que las esclavizan, que les generan vejaciones a las personas, que las oprimen de una manera terrible en sus casas, en sus vidas, en su trabajo, en su parte emocional, en su parte económica, en su parte afectiva, los oprimen. Cuando viene Jesús, libera a las personas de este tipo de opresión. Pero también a los que están oprimidos por la ruina, que es otra manera en que el demonio oprime a las personas, ruina económica. Y esto lo puede hacer mediante la gracia del Señor a través de una oración. Puede liberar tu vida de cualquier tipo de opresión. Pero también a los oprimidos por falsos pensamientos y fobias. ¿Cuántas personas tienen en su cabeza aquí una opresión de un falso pensamiento o de una fobia en su vida? Como que hacen una fijación de algo terriblemente malo en su vida y hacen allí fijación de pensamientos y están oprimidos por esos pensamientos. Pero también los oprimidos por duelos y dolores sentimentales. Personas que no pueden sanar porque se murió algún familiar o porque tienen una presión de un dolor de alguien que los abandonó. Son personas que viven sufriendo en la vida. De todo esto viene el Señor precisamente a darle libertad a las personas. Él viene a anunciar el año favorable del Señor. Lo importante es que la persona, primero, reciba a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ojalá que la persona tenga el sacramento del bautismo. Ojalá que haga una buena declaración de su propia debilidad, de su propio pecado. Es decir, que haga un buen sacramento de la confesión, asista a una buena confesión de vida. Y que haga una oración muy sincera de cara a Dios, pidiéndole perdón por todos sus pecados e invitándole a que entre a su corazón, que entre a sanar, a liberar y a darle nueva vida y nueva vista a su vida. Esto es lo que puede hacer el Señor. Lo puedes hacer en el Santísimo Sacramento del altar, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer antes de una Eucaristía, postrarte de rodillas y decirle allí al Señor en el sagrario que necesita que entres en tu vida. Él puede hacerlo en ti. Tienes que tener fe. Créeme que Dios puede sanar, liberar, puede devolver la vista, puede devolver la alegría, puede devolver el optimismo a tu vida. Pero tienes que creerlo y tienes que buscarlo de corazón. Es abrirte a Él con sencillez, pedir el don del Espíritu Santo, clamar la intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos ángeles de Dios que te ayuden a liberar tu vida. Y no solo la tuya, sino la de toda tu familia. Te aseguro que Dios viene a sanar tu vida desde que eras pequeño. Si crees que este video le sirve a tu vida y te ha servido, pues compártelo con los demás. También te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Puedes buscarme también en todas las redes sociales, pero además también puedes buscar todo mi material en www.editoriallatinaja.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.